Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A partir de este momento le vamos a ofrecer doctrinas básicas de la Biblia. Y en esta ocasión, el tema, el perdón de nuestros pecados. Es uno de los temas tratados en la comunidad cristiana de las denominaciones. Es uno de los temas muy importantes de nuestros días, pero también es un tema contemplado por la sociedad dentro de las familias humanas. En la crisis actual, el ser humano tiene y tendrá la oportunidad de pensar en el perdón. Por lo tanto, el tema de hoy es el perdón de nuestros pecados. Primera pregunta para adentrarnos en este tema de doctrinas básicas es: ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Primera San Pedro capítulo 2, versículo 24. Acompáñenme con sus Biblias. Señala: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? La respuesta simple sería: somos salvos gracias a Cristo Jesús. Sin embargo, invito a mis oyentes a que puedan profundizar este tema. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Es una afirmación que tiene un fundamento, una raíz. En este caso es en Levíticos, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, donde vamos a encontrar el protocolo o el procedimiento para buscar el perdón. Y cómo eso también en nuestros tiempos tiene su protocolo, porque se ha modificado después de que quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo fue crucificado. Así que allí tenemos como el penitente, si pecaba contra Dios o contra su prójimo, se daba cuenta de su transgresión y se arrepentía. Pero ese arrepentimiento no era un simple sentimiento o cambio mental, no, se convertía en una acción para demostrar que realmente estaba arrepentido. Si vivía a 10 kilómetros o a 100 kilómetros o a 200 kilómetros, el penitente se preparaba para ir a buscar el perdón de Dios. Pero no iba con las manos vacías, tenía que llevar un sustituto consistente en un macho cabrío o un cordero, sin tacha, sin males, y un cordero de un año. Cuando llegaba al santuario, allí lo estaba esperando el sacerdote para recibirle a su sustituto, como si lo hubiese recibido a él y sacrificarlo. Por eso aquí el apóstol Pedro dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? El penitente transmitía poniéndole las manos en la cabeza al animal, y el animal llevaba el perdón transmitido por el ofensor hacia el altar del sacrificio. Un tema muy interesante para que puedan estudiar. Bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuánto cuesta la salvación? Acompáñenme a Romanos 3, 24. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. La respuesta: no tiene precio, porque la salvación es gratuita. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador para conseguir el perdón? Vamos a Lucas capítulo 18, versículo 10 hasta el 14. Vamos a leer desde el versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La respuesta es humillarse delante de Dios o ante Dios. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable en el pedido de nuestros perdones? Al oír esto se compungieron de corazón, dice Hechos capítulo 2, versículos 37 al 38. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Textos para analizar y buscar fundamentos y raíces en el Antiguo Testamento. Muy bueno, muy interesante, muy profundo. Así que, estimado oyente, empiece a leer su Biblia del Antiguo Testamento y va a entender por qué se cambia de protocolo para buscar el perdón. Aquí dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy interesante esto. Analizando textos antiguos vamos a ver que es diferente y es distinto. Bien, vamos a la quinta pregunta. ¿Qué se debe hacer con los pecados? Bien, en Salmos capítulo 32, versículos 3 y 5 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por lo tanto, es confesar ante Dios toda transgresión y violación a la ley. Pregunta sexta. ¿Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios? En Isaías capítulo 1, versículo 18, se encuentra la invitación de Dios al pueblo de Israel. Allí se encuentra también la invitación de Dios hacia cada uno de nosotros en este tercer milenio. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es la promesa y el ofrecimiento y el trato que nos ofrece Dios? Es borrar nuestros pecados. La pregunta es: ¿hasta dónde borrará nuestros pecados? ¿Solamente circunstancialmente, momentáneamente, brevemente o condicionado? La pregunta es: ¿cuán completo es el perdón de Dios? En Isaías capítulo 43, versículo 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. La respuesta es que Dios borra completamente nuestros pecados. Y hablando de este tema, quiero invitarlos a que puedan leer Levíticos capítulo 16. Allí está el procedimiento, el protocolo de cómo el Señor borra los pecados de Israel anualmente. Todos los pecados registrados diariamente por el pueblo de Israel allí en el santuario terrenal. El mismo acto de borrar los pecados se está cumpliendo en los atrios celestiales. Es harto decirle que para entender con su plenitud este tema del borramiento de los pecados, nos lleva tiempo para analizar textos del Antiguo Testamento y textos del Nuevo Testamento. Pero Apocalipsis 14
Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, tenemos una referencia. Allí dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Y el momento y la hora del juicio lo tenía el pueblo de Israel en el santuario terrenal, en la fiesta llamado Yom Kippur o Día del Perdón. Es buenísimo estudiar esos temas para comprender hasta dónde nuestro Señor borra nuestros pecados en forma completa. Ojalá que tengan ese privilegio de estudiar estos capítulos de Levíticos. Bien, sabiendo que somos salvos gracias a Cristo, sabiendo que no nos cuesta nada la salvación, que debemos humillarnos ante Dios al buscar nuestro perdón. Debemos confesar nuestros pecados ante Dios, que Dios nos ofrece que estemos a cuenta con Él, que también Dios dice que olvidará todos nuestros pecados. Sabiendo todo esto, ¿qué debo hacer? Primer consejo, arrepentirnos de todo corazón. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Segunda orientación, confesar todos mis pecados. Según 1 San Juan capítulo 1, versículo 9, señala, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tercera orientación, experimentar la conversión. De acuerdo a Ezequiel capítulo 36, versículos 25 hasta el 27, señala, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué hermosas promesas que Dios tiene para todo aquel creyente que busca el perdón de Dios. Amigos, si te fue útil, te gustó, comparte con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos estos temas, doctrinas básicas que van dirigidas a aquellos creyentes que no han estudiado la Biblia y que a veces tienen temor de empezar a leer porque no van a entender. Doctrinas básicas de la Biblia les ofrece cómo iniciarse para comprender las doctrinas que están inmersas dentro de los 66 libros de la Biblia. Será entonces conmigo hasta el próximo video.